Hola hermanos, Dios les bendiga. Qué alegría podernos contactar por este medio en el segundo fin de semana de noviembre del 2020. Eh, bueno, estamos estudiando la persona de José y en este segundo cápsula de la persona de José quisiera hablar acerca de la fidelidad de Dios y que nos enfocáramos en los capítulos 39 y 40 de Génesis. Así es de que les invito a que oremos y demos gracias al Señor. Buen Padre, gracias por tu amor y misericordia, gracias por tus cuidados, gracias por estar con nosotros siempre, gracias por revelarte, Señor, quién tú eres y cómo eres a cada uno de nosotros y darnos entendimiento para poder confiar cada día más en ti. Te ruego que en esta hora, Señor, tú hables a nuestros corazones y mentes y nos ayudes, Señor, a poder conocerte más para, Señor, estar cada día más firmes en tus caminos y para poder, Señor, crecer en gracia contigo también. Muchas gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, por, Señor, la bendición que esta es a mi vida y por llenarnos, Señor, en cada área de nuestras vidas. Te ruego que bendigas a mis hermanos y que los ayudes también y que fortalezcas su fe y que, Señor, nos acerquemos cada día más a ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te alabamos. Amén. Bueno, entonces, ¿qué más decía? Estamos en la segunda semana de noviembre del 2020 y no había pensado que esta temporada de pandemia iba a durar tanto tiempo e íbamos a llegar hasta ahora, pero gracias a Dios seguimos adelante con la ayuda del Señor. Espero que ustedes estén animados, que estén saludables, que se estén cuidando, que estén haciendo buen uso de los hábitos que recomiendan, lavarse las manos constantemente, si va a salir no dejar de usar la mascarilla para prevenir ser contagiados con el virus y también mantener la distancia, ¿verdad? Aunque a veces es difícil, pero cuidarse todo lo que sea posible y dar gracias a Dios y rogarle su protección. Bueno, entonces como ya decía, vamos a hablar de la segunda, en esta oportunidad nuevamente acerca de la persona de José y vamos a estarnos enfocando en el capítulo 39 y 40 de Génesis. Vamos a leerlo en dos partes y en esta segunda etapa de la vida de José lo encontramos que ha sido traicionado por las personas que debían de cuidarlo, sus hermanos. Qué tristeza, qué cosa más dura. El joven José es traicionado y bueno, ya vimos que en su familia lastimosamente habían preferencias entre algunos miembros, ¿verdad? Su padre lo había seleccionado a él como uno de sus hijos preferidos y le había dado una chaqueta, algo que lo diferenciaba y lo ponía en un estatus superior a sus hermanos. Entonces, los celos fueron uno de los motivos por los cuales sus hermanos decidieron venderlo como esclavo a unos mercaderes. Y no solamente lo venden a él, sino que para cubrir su mentira mienten a su padre y le reportan que su hijo José ha muerto y le llevan de prueba la chaqueta que su papá de colores le había hecho, llena de sangre, para que él crea que José ha muerto. Entonces vamos a retomar ahí la historia y vamos a leer qué es lo que pasa con José cuando es vendido como esclavo. Capítulo 39 de Génesis, estoy utilizando la nueva versión internacional. Dice así: Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes.
Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto, Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Oiga esas palabras. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día a día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal del servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo: miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo le había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Vamos a dejar hasta ahí por un momento la lectura. Entonces, vemos de que Dios había iniciado un pacto. Un pacto es un acuerdo o un contrato iniciado por Dios en el cual el hombre participa por voluntad propia. O sea, de que Dios había hecho una propuesta, en este caso a su padre Jacob. Ya lo había hecho antes al tatarabuelo de José. Abraham había empezado en el capítulo 12 de Génesis, luego lo reinstaló con Isaac, luego con Jacob, y entonces vamos a leer en el capítulo precisamente 28 de Génesis, versículos 13 al 15, lo que el Señor, cómo es ese pacto que Él confirma a Jacob. Vamos a ver. Capítulo 28, 13 al 15 dice así: en el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia le daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Entonces Jacob, el padre de José, iba de camino, huyendo de su hermano Esaú, al cual le había traicionado. Y en el camino, para irse a resguardar con su familia, lejos, con la familia del lado de su mamá,
Entonces en una noche de descanso el Señor se le revela a Jacob y le dice estas palabras, ¿verdad? De que el Señor estaba con él y que él iba a cumplir la promesa que le había hecho a su abuelo Abraham. Entonces, eso me llamó la atención porque Jacob no era una buena pieza, había engañado también él, no había jugado las cartas correctamente. Sin embargo, Dios sigue siendo fiel. Él tiene un propósito, él tiene un plan. Y entonces, bueno, eso es lo que quiero decir acerca de que Dios le vuelve a recordar a su padre Jacob el compromiso que tiene con él y su familia. Nace José, hijo de él, uno de los hijos menores de Jacob, y la palabra de Dios dice que Dios estaba con José. Que lo que los hombres habían pensado en mal, los hermanos de José habían pensado en mal para él, Dios lo usa para bien. José encuentra gracia ante su nuevo jefe. Dice la palabra del Señor, leímos que todo lo que José hacía, Dios lo bendecía. También entonces por esa razón José es nombrado como administrador de la casa de Potifar. Sin embargo, ¿verdad? Viene la maldad del enemigo que quiere siempre, dañar los planes de Dios. Y la esposa de Potifar se fija en el joven José y lo seduce. Pero José tiene temor de Dios y le dice que no y la rechaza. Y por segunda vez, entonces José deja tirada una capa. La primera ya la había dejado con sus hermanos, que se la quitaron, ¿verdad? Para hacerle creer a su papá que estaba muerto. La segunda vez él la deja en manos de la patrona y sale corriendo. Y ella lo acusa otra vez con una mentira, diciendo de que él trató de violarla cuando en realidad era al revés, que ella lo estaba seduciendo. Entonces, bueno, hasta ahí vemos un pequeño resumen de lo que hemos visto en la vida de José. Ahora vamos a continuar leyendo. Vamos a continuar leyendo del capítulo 39, versículo 21 hasta el 40, 23. Es un poquito largo, pero muy interesante. Dice así. Del 19 mejor, de en adelante. Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo le había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Tiempo después, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se enojó contra estos dos funcionarios suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, que era la misma cárcel donde estaba preso José. Allí, el capitán de la guardia le encargó a José que atendiera a estos funcionarios. Después de haber estado algún tiempo en la cárcel, una noche los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, cada sueño con su propio significado. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados y por eso les preguntó: ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos lo interprete. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación?, preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Entonces el jefe de los coperos le contó a José el sueño que habían tenido. Soñé que frente a mí había una vid, la cual tenía 3 ramas. En cuanto la vid echó brotes, floreció y maduraron las uvas en los racimos. Yo tenía la copa del faraón en la mano. Tomé las uvas, las exprimí en la copa y luego puse la copa en manos del faraón.
Entonces José le dijo: esta es la interpretación de su sueño. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su cargo. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacía antes, cuando era su copero. Yo le ruego que no se olvide de mí, por favor, cuando todo se haya arreglado. Háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Al ver que la interpretación había sido favorable, el jefe de los panaderos le dijo a José: yo también tuve un sueño. En ese sueño llevaba yo 3 canastas de pan sobre la cabeza. En la canasta de arriba había un gran surtido de repostería para el faraón, pero las aves venían a comer de la canasta que llevaba sobre la cabeza. José le respondió: esta es la interpretación de su sueño. Las 3 canastas son 3 días. Dentro de los próximos días, el faraón mandará que a usted lo decapiten y lo cuelguen de un árbol, y las aves devorarán su cuerpo. En efecto, 3 días después, el faraón celebró su cumpleaños y ofreció una gran fiesta para todos sus funcionarios. En presencia de estos, mandó sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos lo restituyó en su cargo para que una vez más pusiera la copa en manos del faraón. Pero, tal como lo habían predicho José, al jefe de los panaderos mandó que lo ahorcaran. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Qué triste, cuando estamos en alguna necesidad grande, que pedimos auxilio a alguien más que sabemos que tiene algún conecte o que puede, ¿verdad?, echarnos la mano de alguna manera, y nos olvidan y nuestra esperanza se disipó de que fuéramos ayudados. Dios nos muestra que Él tiene poder. Su poder es sobrenatural, más grande que cualquier obstáculo que se ponga en nuestro camino. La palabra del Señor hemos leído que Dios sigue bendiciendo a José aún en la cárcel. Le pone gracia delante de él y lo hace como el que esté a cargo, ¿verdad?, de todos, revisando el trabajo, la atención a los demás compañeros de la cárcel. Entonces Dios le muestra a José también, le vuelve a revelar el significado de 2 sueños que tuvieron estos sirvientes del faraón. Dios, ¿verdad?, usa a José para revelar el significado. Nuevamente, Dios tiene más poder que cualquier otro en esta historia y hace prosperar a José en la cárcel. Después que José le dice al copero que no lo olvide al ser libre de la cárcel, es lo primero que sucede. El copero se olvida completamente de José. Y esto me ayudó a preguntarme: ¿será que Dios habrá olvidado la promesa que le hizo Jacob en Génesis 28:15? Vamos a leer otra vez la promesa que Dios le hizo a Jacob en Génesis 28:15. Dice así: yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Ciertamente no era Jacob el que estaba ahí, pero era su representante, era su hijo. Y el Señor estaba bendiciendo a Jacob al bendecir a su hijo. Estaba cuidándolo, estaba con él. José no había cometido ningún error, no había hecho ningún pecado. Sin embargo, era la segunda vez que lo acusaban injustamente y estaba pagando por algo que no era justo, por una injusticia. Entonces, esto me ayudó a pensar de que a contestar una respuesta a una pregunta que me había hecho yo por mucho tiempo: ¿cómo Dios se revela? O cómo Dios se ha revelado a las personas del Antiguo Testamento o en la Biblia, cuando somos nosotros los que estamos en la actualidad, los que tenemos
la revelación completa de Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿cómo Dios se revela? La historia de José me ha ayudado a entender que es una representación de Jesús. José, igual que Jesús, es una persona íntegra, una persona especial con un llamado de Dios, ¿verdad? Y es acusado injustamente, es llevado, es castigado sin merecerlo. La diferencia está en que José es alguien humano y que no es el Salvador prometido. Jesús sí es el Salvador prometido, pero lo que quiero decir es que me ayudó a entender que José es como un pequeño espejo de ese Salvador que está por venir. Y entonces Dios se revela de tantas maneras a tantas personas al nivel que nosotros podamos entender. Cuando estamos en dificultades, cuando estamos en que los problemas nos agobian y parecen que son más grandes, que se nos olvida que Dios es más grande que los problemas. Y entonces cuando me enfoco en que no importa el problema que yo tenga, Dios es más grande que mi problema, eso me infunde valor, eso me infunde seguridad de que Dios está en control de las cosas. Y entonces yo pienso de que las personas al ver a José, al escuchar la historia de José, cuando él tuvo ya oportunidad de contarla, cómo fue que Dios estaba con él y lo bendecía donde quiera que estaba, también debieron de haber recibido uh, fuerzas, ánimo de que podían clamar a Dios y ser rescatados en medio de su necesidad. Quiero preguntarle, hermano, ¿hay alguna promesa que Dios le ha dado en su vida cristiana, o que usted en algún momento que ha leído la Biblia ha dicho, esta promesa, este versículo me gusta, esto me habla personalmente? Recuerde, ¿hay algún versículo que usted haya memorizado, que le haya impactado, que usted lo haya tomado personalmente y que piense que Dios lo ha olvidado? El ejemplo de José nos ayuda a ver de que Dios no olvida ninguna de sus promesas que nos ha hecho y que nosotros podemos confiar plenamente, cualquiera que sea nuestra circunstancia, en que Dios está en control y que lo que el enemigo quiere para nuestro mal, para dañarnos, Dios lo puede tornar en una bendición. Así sí que espero que esta lectura de hoy, esta pequeña reflexión, le ayude a pensar de que Dios es más grande que cualquier problema que estemos enfrentando y que Él es el que está en control de todo, y que esa verdad debe de infundirnos esperanza y debe de infundirnos ánimo y debe de infundirnos paz en el saber que nosotros no tenemos las respuestas a los problemas que hay a nuestro alrededor o en nuestras vidas, pero Dios sí lo tiene. Podemos confiar plenamente en Él. Si no ha puesto su confianza en el Señor, le invito a que lo invite a su corazón, a que le diga, ven, Cristo, toma el control de mi vida, ayúdame, te necesito. Eso es todo lo que tiene que hacer y el Señor le va a ayudar. Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes, dejarlos con este pensamiento de que Dios es soberano y que Él tiene el control y tiene el poder para ayudarnos cualquiera que sea nuestra necesidad. Lea la historia de José y vea cómo Dios, a pesar de que él fue vendido como esclavo, se lo alejaron a la fuerza de sus padres, Dios estuvo con él y lo ayudó para llegar a ser mayordomo de la casa de Potifar. Y la segunda vez que lo acusaron, José fue fiel a Dios, tuvo temor de Dios y no quiso ofender a Dios, y por eso fue echado a la cárcel. Sin embargo, Dios estaba con él y lo bendijo. Así es, Dios está con usted y conmigo y nos bendice. Demos gracias al Señor. Ay, Dios Padre, gracias. Muchas gracias, porque Señor, cualquiera que sean nuestras circunstancias, nuestras necesidades, cualquiera que sea nuestro temor, nuestra angustia, nuestro dolor, Señor, cualquier cosa que estemos pasando, Padre, tú estás con nosotros.
el ejemplo de la vida de José nos ayuda a entender, Señor, de que tú nos bendices, tú nos ayudas, tú has prometido nuevamente, Señor, estar con nosotros siempre y tú no fallas. Y Señor, aunque parezca que las cosas van de mal en peor, aún ahí tú tienes el control y tienes más poder, Señor. Hay algún objetivo que no entendemos quizás, que no podemos captar, Señor, por el cual tú permites que la situación se ponga más difícil, pero te rogamos que nos ayudes a enfocarnos en ti y que nos des tu perspectiva para poder, Señor, hacer algo bueno de lo que parece malo. Ayúdanos a ver con tus ojos, ayúdanos a enfocarnos en ti, ayúdanos a tener esperanza en ti, Señor, a darnos paz, a darnos fuerzas para continuar adelante. Muchas gracias, porque en este tiempo, Señor, nosotros podemos, después de 7 meses de estas limitaciones de estar en este confinamiento, no nos ha faltado comida, techo, ni abrigo, Señor, porque tú nos has proveído todo. Vemos las aves del campo y vemos, Señor, que no trabajan y sin embargo tú les das de comer todos los días. Señor, nos recordamos de esa promesa de que si tú tienes misericordia de los pajaritos, de las aves, Señor, ¿cómo no vas a tener misericordia de tu mayor creación que somos nosotros? Gracias por tu misericordia, por tus cuidados, por tu provisión. Te alabamos porque tú eres Dios y dejamos nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestros cualquiera que sea lo que nos afecte, Señor, emocional, mental, espiritualmente, lo dejamos en tus manos sabiendo que tú te encargas de ellos y que en tu palabra podemos ser, Señor, reanimados para continuar adelante y estar seguros de que tú cumples tus promesas. Te alabamos y te amamos y te agradecemos por infundirnos paz en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y entonces nos seguimos comunicando la próxima semana. Hasta luego.